Hola, nuestro grupo decidió hablar sobre la problemática de cómo debería ser el acceso a salud de calidad. Nosotros, para poder entender el problema, primero debemos tener en cuenta que la salud en Colombia es reconocida como un derecho fundamental y, según este principio, toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con calidad, y el Estado es responsable de garantizar este acceso. Sin embargo, después de un tiempo, este mandato constitucional no se ha cumplido en su totalidad, ya que miles de colombianos siguen enfrentando barreras para recibir atención médica adecuada y de buena calidad, ya que existen citas que se demoran meses, hospitales sin insumos y médicos con mucha carga de manera que no puedan atender correctamente a los pacientes. Para entender el problema, primero es importante revisar la estructura política y normativa del sistema de salud, ya que hay una ley que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en donde básicamente dividen a los ciudadanos en dos grupos. El primero es el régimen contributivo, es decir, para quienes que puedan pagar o cotizar, y el régimen subsidiado para quienes que no tienen ingresos suficientes y no pueden pagar. Si bien el objetivo inicial era garantizar una cobertura universal, esta implementación trajo consigo una fuerte problemática administrativa a través de entidades como las EPS, y estas entidades encargadas de administrar los recursos se convirtieron en el principal punto de problema entre el ciudadano y el sistema, ya que lo que en el papel era una garantía de acceso, en la práctica se transformó en una red de trámites y demoras que a la final terminan vulnerando el derecho a la salud y no terminan cumpliéndolo con lo que se había dicho anteriormente. Ahora, desde el punto de vista político, el acceso desigual a los servicios de salud refleja una tensión entre el modelo de mercado y la obligación que se tiene de garantizar derechos. Por un lado, el Estado regula, supervisa y financia el sistema. Por otro, la prestación de servicios depende de gran medida de actores privados, y es este enfoque mixto lo que ha permitido ampliar la cobertura, pero ha debilitado la equidad y la calidad. El derecho de millones de colombianos el hecho de que millones de colombianos deban recurrir a acciones de tutela para recibir medicamentos o tratamientos es una muestra que el sistema no garantiza los derechos de manera efectiva y no está cumpliendo con lo que se había dicho anteriormente. En los últimos años, el país ha vivido intensos debates políticos para reflexionar sobre este sistema y reformarlo. Hay un actual plan de desarrollo, un plan nacional de desarrollo, y hay proyectos de reforma a la salud que han buscado fortalecer la atención primaria y básicamente reduciendo la intermediación de EPS y devolverle al Estado un papel más directo. Sin embargo, pues estas propuestas han generado problemáticas y polémicas, ya que algunos sectores defienden mantener el sistema mixto con ciertos ajustes, argumentando que mejora la eficiencia y la competencia. Otros consideran que el Estado debe asumir un rol más central, eliminando todas las barreras que impiden que la salud sea verdaderamente universal. Un acceso a salud de calidad en Colombia debería garantizar equidad, oportunidad y dignidad, lo que significa que una persona en un municipio rural tenga la posibilidad de recibir atención médica, al igual que una persona que viva en la ciudad, que los hospitales cuenten con recursos suficientes y que los profesionales de salud trabajen en condiciones justas y puedan atender las necesidades de las personas. Que los trámites no sean una barrera, sino que sea una facilidad para las personas para llenar sus necesidades. Y bueno, cumplir esta idea requiere una voluntad política firme y una gestión transparente de los recursos públicos. Por un lado, voy a abarcar las posibles fallas presentes en el área y sistema de salud en Colombia. Para empezar, me gustaría dividirlas en fallas estructurales, administrativas y económicas y de financiamiento. Para comenzar,
voy a hablar acerca de las fallas estructurales y como primer punto pienso presentar la intermediación financiera de las EPS, la cual es una problemática constante ya que éstas funcionan como intermediarias entre el Estado y los hospitales, lo que puede generar retrasos en los pagos o incluso una posible corrupción. Muchas EPS priorizan el lucro sobre el bienestar del paciente, básicamente priorizan la parte económica. Por consiguiente, la desigualdad en la cobertura se ve presenciada y aunque el sistema se presenta como universal, la calidad del servicio varía entre el régimen contributivo, es decir, quienes pagan salud privada, como los trabajadores formales, y el subsidiado, personas de bajos recursos, más que todo. Esto crea una brecha en el acceso real a la salud. De esta misma manera, la falta de integración territorial es algo inminente, ya que en zonas rurales y apartadas de la ciudad o del área urbana, los hospitales y centros de salud son escasos o inexistentes y los médicos rotan con poca frecuencia, lo cual puede generar una desatención o falta de atención en amplias zonas del país. Por segunda parte, les voy a presentar las fallas administrativas. De esta misma forma, los trámites excesivos y demoras se ven bastante presentes. Y aunque, esto se debe a que los pacientes enfrentan largos procesos administrativos para acceder a medicamentos, citas o incluso procedimientos especializados. Asimismo, se puede presenciar la falta de control y supervisión, ya que el Estado no ejerce un control efectivo sobre las EPS, lo que permite un desvío de recursos, incluso negligencia y, como anteriormente hablábamos, corrupción. Por último, voy a tratar las fallas económicas y de financiamiento, las cuales se ven directamente relacionadas con los recursos del sistema, es decir, las deudas acumuladas, ya que las EPS suelen deber miles de millones de pesos a hospitales y clínicas, provocando una crisis financiera e incluso cierre de estas mismas instituciones. Por último, la inversión insuficiente del Estado es algo presente y que tiene bastante peso cuando hablamos del sistema de la salud, ya que el gasto público en salud es muy bajo comparado con otros países de la región, lo que limita la infraestructura, los salarios del personal y la cobertura. Por último, también me gustaría hablar acerca de que esto puede llegar a afectar directamente a los profesionales debido al pago tardío en la salud, como los médicos, enfermeros, especialistas, los cuales sufren retrasos en sus salarios, y eso incluso puede conllevar a una desmotivación del personal, lo que deteriora el sistema de salud y por ende la calidad de este mismo. En conclusión, el sistema de salud en Colombia presenta una crisis estructural con problemas que van desde la corrupción y la ineficiencia administrativa hasta la desigualdad territorial y la falta de inversión. Aunque podemos decir que se ha logrado ampliar la cobertura formal, la calidad, la oportunidad y la equidad en la atención siguen siendo sus principales desafíos, lo que hablaba anteriormente. La salud en Colombia es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de 1991 y es un tema que ha sido trabajado y debatido ya por varias décadas. Y existen varios desafíos que se necesitan trabajar, de lo que hablaremos ahorita. Sin embargo, pensamos que es relevante recalcar y resaltar los logros que se han logrado con respecto a este tema en Colombia hasta ahora. Políticamente, un logro fundamental, muy importante, es en el de la Constitución de 1991, donde se establece como derecho fundamental a la salud. Esto llevó a que el Estado asumiera la responsabilidad de proveer más bienes y servicios públicos y llevó a una mayor descentralización, permitiendo que los municipios y departamentos gestionaran mejor los recursos destinados a la salud de cada uno. Uno de los logros
más relevantes después de esto es la de la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gracias a este sistema, Colombia pasó de tener un modelo más limitado y centralizado a uno dividido en dos regímenes: el subsidiado, que era ya para personas más de bajos recursos que pudieran acceder a una EPS para tener acceso a servicios de salud sin importar los recursos a su mano, o el contributivo, que pues ya contaba con personas con acceso a más recursos. Además, la sentencia T-760 de 2008 reafirmó que la salud era un derecho fundamental autónomo. Esto impulsó la igualdad entre regímenes y redujo barreras y límites para acceder a tratamientos y medicamentos. Desde un ámbito más económico, los avances se relacionan como con cómo el Estado ha gestionado y priorizado el gasto político y administrativo de su presupuesto para cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución. Por la forma de vivir en Colombia, el gobierno se enfrenta con una restricción presupuestal donde no se puede gastar más de lo que se tiene, así que debe elegir en qué invertir para maximizar el bienestar social. En este sentido, la salud ha mantenido como uno de los sectores con mayor participación en el gasto nacional, llegando a representar cerca del 14% del presupuesto general. Otro logro económico ha sido el aumento de la cobertura, ya que es superior al 95% de la población colombiana, que esto es posible gracias al fortalecimiento del régimen subsidiado y a los mecanismos de redistribución de recursos entre los regímenes. Además, la introducción de la unidad de pago por capacitación, o la UPC, ha permitido asignar los recursos de forma más eficiente, considerando las necesidades de cada región y grupo poblacional. Esto responde al principio de eficiencia que aprendimos: usar los recursos de manera que se obtenga el máximo beneficio posible. Gracias, también se han dado pues avances en la infraestructura y en la tecnología que vale la pena mencionar. Y pues concluyendo con estos logros que se han listado y mencionado, se puede entender que pues toda política pública enfrenta un conflicto entre eficiencia y equidad. Y en el caso de la salud en Colombia, se ha buscado un equilibrio entre ambas. Ser eficiente con el presupuesto y al mismo tiempo garantizar que todos tengan acceso equitativo a una salud de calidad, sin importar nivel de ingresos, estrato social, económico, etc. Y pues los avances en la regulación, redistribución, la tecnología que el país ha prestado, pues han logrado que este acceso a la salud sea más, como le he dicho, equitativo y lograble. Esos logros reflejan la interacción entre las decisiones políticas y económicas del Estado, y reflejan la importancia del rol de la Constitución de 1991 y las reformas posteriores, y cómo en estas han permitido un sistema más inclusivo y sostenible que todavía va a seguir siendo mejorado año tras año. Después de revisar las fallas estructurales del sistema de salud colombiano, la ineficiencia administrativa, la falta de inversión, las desigualdades territoriales y las brechas en igualdad, creo que el mayor desafío que enfrentamos no es reconocer los problemas, sino tener la capacidad de transformarlos en soluciones reales. Porque, aunque hemos avanzado mucho en cobertura y regulación, el acceso a una salud verdaderamente de calidad sigue siendo una deuda pendiente con millones de colombianos. Primero, uno de los retos más grandes hacia el futuro es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. La Ley 100 de 1993 amplió la cobertura, sí, pero también introdujo una lógica de competencia entre las EPS, que con el tiempo ha puesto en tensión la eficiencia y la equidad. Desde la economía podríamos decir que esta es una falla del mercado, cuando los incentivos privados no coinciden con el bienestar colectivo. Por eso es clave fortalecer la regulación del Estado y mejorar el control del gasto para que la rentabilidad no esté por encima de la calidad del servicio.
Segundo, debemos enfrentar las desigualdades territoriales. En teoría tenemos más del 95% de cobertura, pero en la práctica el acceso no es igual. En muchas zonas rurales y apartadas, la falta de hospitales, médicos y vías hace que el derecho a la salud sea casi simbólico. Esto va en contra del principio constitucional de igualdad material, ese que establece que el Estado debe compensar las diferencias y garantizar condiciones reales de acceso para todos. En otras palabras, la salud no puede depender del código postal donde uno nace. El tercer reto podría ser cambiar el enfoque. Históricamente, Colombia ha invertido más en curar que en prevenir, y desde un punto de vista económico, eso no es eficiente. Invertir en prevención, en vacunas, educación en salud, atención primaria, no solo salva vidas, sino que reduce los costos del sistema a largo plazo. La salud pública debe verse como un bien colectivo, un bien que beneficia a todos, y que por eso debe estar protegido de la lógica del mercado. Otro desafío que no podemos dejar de mencionar es la transformación digital. La pandemia demostró el poder de la telemedicina, pero también dejó claro que no todos tienen acceso a Internet o a dispositivos adecuados. Entonces, la tecnología debe ser una herramienta de equidad, no un nuevo filtro de exclusión. Debemos pensar en una política digital que conecte, que acerque, que garantice atención oportuna sin importar la distancia. Y finalmente, un reto más que atraviesa todo lo anterior es recuperar la confianza ciudadana. Las demoras, la corrupción, la burocracia han debilitado el vínculo entre el ciudadano y las instituciones de salud. Reconstruir esa confianza implica más transparencia, más rendición de cuentas y una verdadera participación social, porque es una democracia. Los derechos no solo se declaran, se construyen colectivamente. En conclusión, el acceso a la salud de calidad no puede verse solo como un servicio, sino como un derecho fundamental que sostiene la dignidad y la igualdad. Los avances jurídicos están ahí, la Constitución, la Ley 100, la sentencia T-760, pero el verdadero cambio depende de que logremos convertir esos principios en realidades. El reto más grande que tenemos como país es que la salud deje de ser un privilegio y se consolide como un bien común, garantizado por el Estado, respaldado por la sociedad y sentido por cada ciudadano. Solo así podremos decir que Colombia avanza hacia una democracia que cuida, que protege y que realmente garantiza la vida.